Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por venir. Gracias también a Antonio de Luis, coordinador de Cultura, también conocido como Tony. Y vamos a empezar sin más con esta presentación. Espero que os aporte mucho. Bueno, vamos a ver qué es y qué no es el miedo escénico, porque no siempre lo que parece miedo escénico es miedo escénico realmente. Los orígenes y factores que lo provocan, porque el miedo escénico realmente tiene un origen. Y vamos a ver también técnicas para reducirlo o quien pueda también eliminarlo. Si queréis al final, vamos a reservar un tiempo para preguntas. Bueno, ahora os voy a contar algunas cositas sobre mí. No es una charla sobre mí, pero está bien que tengáis un contexto para que sepáis por qué me intereso por este tema tanto. Vamos a hablar bastante de neurociencia. Yo no tengo formación científica ninguna, todo lo que sé es por haber leído. Y lo interesante de esto es que yo pasé una fase muy larga de miedo escénico y la superé, y por eso creo que está bien hablar de ello para que la gente sepa que se puede, ¿no? Entonces yo he llegado a localizar 4 tipos de miedo escénico en todo, digamos, en todo el recorrido que yo llevo. El principal es el miedo escénico de tocar el piano, que es lo que yo soy pianista, ¿no? Pero luego también he desarrollado una pequeña carrera como director de orquesta. Y ahí también hay un miedo escénico que es un poco diferente, porque es el miedo de ponerse delante de un grupo de personas. La primera vez que yo me puse con una orquesta delante eran como unos 15, la siguiente vez eran 35 y luego ya eran 70, por ahí, ¿no? Y ese es un miedo diferente, porque es el miedo de decirle a la gente lo que tiene que hacer, gente que posiblemente sea mejor que uno, ¿no? Otro tipo de miedo escénico fue cuando terminé los estudios de piano. No se me ocurrió otra cosa que organizar una asociación musical que organizaba conciertos. Entonces, para organizar esos conciertos había que recaudar fondos. Y yo personalmente iba de tienda en tienda pidiendo dinero, y eso era bastante terrorífico también. Era otro tipo de miedo, pero ahí estaba. Y luego, al final, yo tengo cierta actividad en redes sociales y eso es otro tipo de miedo escénico. El asunto de ponerse delante de una cámara sabiendo que, bueno, no hay nadie delante, pero por otro lado luego sí va a haber alguien viéndote y Dios sabe qué te van a decir, ¿no? Entonces, he preparado aquí una línea de tiempo para que veáis un poco lo que fue. Entonces, fijaos, yo cuando entré al conservatorio no tenía miedo escénico. Tenía un poco de nervios antes de tocar, pero no miedo escénico. ¿Por qué sé que no era miedo escénico? Porque el miedo escénico lo que hace es descolocarte completamente. O sea, te quita tus capacidades. Y por mucho que te hayas preparado, pues va a hacer que tengas peor memoria, que se te tensen los músculos, que te suden las manos, ese tipo de cosas. Entonces, no voy a entrar exactamente en los motivos de por qué surgió el miedo escénico en el conservatorio, pero bueno, una vez finalizado ese periodo, yo me quité muchísimo estrés. Esto es a partir de 2007, pero seguía teniendo miedo escénico. O sea, no fue dejar en los estudios y ya de repente estar bien. No fue así. Me di cuenta que progresivamente iba estando mejor porque iban sucediendo una serie de cosas, factores que yo podía controlar y que me iban haciendo más asequible el hecho de salir al escenario. A partir de 2012 más o menos me di cuenta conscientemente de estoy mejorando mucho, esto tiene que ser por algo concreto, tiene que haber una serie de mecanismos ahí que estén actuando. Y a partir de ahí empecé a investigar. Y pues aproximadamente eso, en 2016, o sea, después de 2012, unos 4 años después, yo ya estaba como muy suelto en todo esto. Y entonces, pues me llegué a tocar con la Orquesta Sinfónica del Príncipe de Asturias y son cosas que no pegaban, ¿no? Porque si yo hacía unos años casi no podía tocar en un concierto, unos años después estaba tocando pues con los compañeros de la orquesta, más el público, ¿no? Unas cuantas veces al año. Y empecé a hacer cosas tipo redes sociales, radio, podcast, charlas sobre miedo escénico. Y entonces, bueno, eso es lo que os quiero contar, que se puede, ¿no? Hay una serie de técnicas que funcionan. ¿Qué es el miedo escénico y por qué en nuestra época tiene menos sentido? El miedo escénico realmente hay unos psicólogos que se llaman psicólogos evolutivos, que dicen que todas las cualidades que nosotros tenemos, buenas o malas, las tenemos ahora mismo porque nos sirvieron para algo en el pasado. Si no las hubiéramos tenido a lo largo de siglos y hubieran sido útiles, ahora no las tendríamos. Incluyendo cosas como la envidia, por ejemplo, o la ira, que tienen una función puntual que si no se saca de su lugar, pues sirve para algo. Entonces, el miedo escénico es un mecanismo de seguridad para, en un contexto social,
no hacer nada que se salga de lo aceptado. Porque en un contexto tribal, que eso es lo importante, o sea, nosotros llevamos como civilizaciones grandes relativamente poco tiempo, pero cuando vivíamos o vivían en tribus pequeñas, si eras apartado de la tribu, entonces estabas totalmente perdido, porque no te iban a acoger en otra tribu, no iba a haber una asociación de gente que acogía a los de la tribu de al lado, sino que quedabas a merced de la naturaleza. Entonces, es interesante esto del número de Dunbar, porque es el número aproximadamente alrededor del cual se establecían esas tribus. Una vez que superaban ese número, se generaba otra tribu. Y eso lo que quiere decir es que nosotros somos capaces de gestionar aproximadamente 150 amigos. O sea, gente que conozcamos su nombre, su cumpleaños, si estudiaron con nosotros en el colegio, en la universidad, etc. A partir de ahí ya empezamos a no saber muy bien quién es la gente. Entonces, cuando la gente tiene, por ejemplo, 1000 amigos en Facebook, pues realmente la mayoría de la gente no sabrá mucho sobre ella, ¿no? Y esto es importante porque en esa época, en la época de las tribus, 150 personas podían saberlo todo sobre ti, porque además se desarrolló el cotilleo como una función de control social. O sea, no es broma esto. Entonces, ahora os voy a comentar el título de esta sección, por qué ahora no tiene sentido el miedo escénico, porque ahora mismo ese número de Dunbar no nos afecta tanto. Porque si en un sitio, imaginaos que esta charla no os gusta y no queréis saber nada más de mí, bueno, yo me busco otro sitio, no hay ningún problema. No tengo por qué estar asustado de que en un sitio vaya a ser rechazado, por ejemplo, ¿no? Y así se puede aplicar a todo. El único problema, si tenéis, por ejemplo, algún tema en el trabajo, es lógico que os sintáis mal porque todo cuesta trabajo. Es muy fácil decir, cámbiate de trabajo, te puedes ir a Oviedo, te puedes ir a Gijón. Pero la realidad es que hoy el mundo es muchísimo más flexible, hay muchos más grupos. Esto está en la diapositiva siguiente. Bueno, es igual. Y el miedo escénico es un caso concreto hoy en día de ese caso general que os acabo de decir de las tribus. Es cuando una persona es el centro de atención de un grupo. En el presente, por ejemplo, como yo estoy haciendo ahora con vosotros, pero también puede ser en el futuro. Cuando, en el caso de las redes sociales, grabáis algo y sabéis que dentro de unas horas, unos días, lo va a ver la gente. Y lo va a ver mucha gente. Entonces, el miedo escénico, como os decía un poco en la introducción sobre mí, es incapacitante. Si salís al escenario y realmente solamente estáis un poco nerviosos y no perdéis nada tocando, o casi nada, eso no es miedo escénico. Entonces no tenéis ningún tipo de problema. ¿Vale? Eso que quede claro ya desde el principio. Porque, lo que os decía, las características pues son, por ejemplo, rigidez muscular, que pues, impide a cualquier músico tocar, a los actores les impide vocalizar bien, la incapacidad general para concentrarse, los fallos de memoria, que para un músico también son terribles, pero bueno, en general para cualquiera, ¿no? Y ya que bueno, estamos en una casa de cultura, pues no sé, hace poco estaba aquí el concejal, pues para un político también, por ejemplo, el hecho de salir a hablar, si está muy paralizado, la gente lo va a ver. Y entonces eso es perjudicial también. Estas son las ideas generales que se le pasa a uno por la cabeza cuando tiene miedo escénico, ¿no? Digo que son subjetivas porque realmente hay pruebas en contra de que esto no es exactamente así. Por ejemplo, sí, nosotros sentimos que somos juzgados, pero también hay estudios que dicen que la mayoría de la gente está pensando todo el rato en sí misma. Entonces, si por ejemplo, yo ahora me siento juzgado por vosotros, pero vosotros estáis pensando en vosotros mismos, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Luego, repercusiones negativas, puede haberlas, pero nosotros tendemos a proyectar negatividad y os voy a decir también por qué. Y esto va todo así, ¿no? En no cumplir las expectativas y acabar con una mala reputación. Eso es el miedo escénico. Hay más. Si tenéis una vida muy cómoda donde no os gustan los sustos y no os gusta mucho, no sé, por ejemplo, salir de viaje sin organizar el viaje y ese tipo de cosas, no os gustan las sorpresas, es posible que si tenéis que hablar en público, eso suponga un estrés de golpe muy potente, porque va a suponer un estrés, queráis o no, pero si estáis acostumbrados a la máxima comodidad, lo vais a percibir como miedo escénico. Realmente lo que pasa es que sois muy cómodos, ¿vale? O sea, que ahí no hay miedo escénico tampoco. Si tenéis estrés en general en vuestro trabajo o os lo causan vuestros hijos, cualquier tipo de cosa, un
reto adicional os va a suponer también un estrés que podéis percibir como miosténico, pero tampoco lo es. Simplemente estáis más estresados de la cuenta. Y luego también es muy interesante el tema de los alimentos. A mí me llama mucho la atención, pues la cafeína, por ejemplo, os puede provocar taquicardias y cosas que si no tenéis ningún tema estresante alrededor, simplemente os sentís agitados. Yo eso lo he vivido alguna vez, porque yo he hecho bastantes experimentos con el café. Os podéis sentir agitados, pero no mal. Pero si os tomáis un café y encima va con un contexto que a vosotros os agobie, entonces lo vais a percibir también como miosténico. Entonces, aquí empieza a entrar en juego el asunto de que el contexto cuenta mucho también en la percepción del miosténico. Los alimentos. ¿Qué pasa con los alimentos? Bueno, hay ciertos alimentos que suben el azúcar muy rápido y luego, cuando hay un pico de azúcar muy rápido, hay también una bajada muy rápida de azúcar y eso lo que hace es una sensación de falta de energía de repente. Y esa falta de energía también la podéis decir, no me encuentro bien, si estáis antes de un concierto, por ejemplo, no me encuentro con energía, eso tiene que ser que no estoy listo para el concierto. Empecéis a hacer ese tipo de asociaciones. Lo mismo pasa con las comidas de hidratos de carbono que suben el azúcar, comidas pesadas que lo que hacen es que tengáis que estar digiriendo, mucha atención en la digestión y no podéis prestar atención a otras cosas, que suele pasar después de comer, a mucha gente le pasará que necesita descansar un poco antes de volver a la actividad. Eso es por el tipo de comida. El alcohol lo mismo, que nos anima mucho en algunos momentos, pero en realidad luego tiene el efecto contrario. Y los sucesos que impactan negativamente al nicho afectivo, esto es vocabulario de psicología, el nicho afectivo es lo que os interesa a vosotros en vuestra vida cotidiana, y si algo malo pasa en eso que os interesa, os va a repercutir. Por ejemplo, imaginaos que yo fuera un auténtico forofo del fútbol y antes de esta charla hubiera habido un partido y hubieran machacado a mi equipo. ¿Vale? Pues yo me sentiría de mal humor y eso repercutiría otra vez en cómo estaría yo enfocando esto. Yo podría notar que ese mal humor tiene que ver con la charla y no con el partido, ¿vale? Bien, bueno, esto es una curiosidad. Como os decía, el miosténico existe desde miles de años atrás, pero en la antigüedad, cuando ya empezaron a haber documentos, hay testimonios. El de Demóstenes, por ejemplo, que era una persona que por motivos personales quería entrar en la política, pero tenía el problema de que tenía un tono de voz muy bajo y además tartamudeaba o no vocalizaba bien. Entonces, según dicen, las crónicas se reían de él directamente, entonces debió sufrir bastante miedo escénico. Y este hombre lo solucionó con un duro entrenamiento utilizando los medios de la época, que era intentar hacerse oír contra el ruido del mar y ponerse piedras en la boca para vocalizar lo mejor posible. Entonces, bueno, un entrenamiento con lo que tenían, ¿no? Y luego Cicerón, más adelante, que era un político y filósofo, que además es uno de los, digamos, las referencias antiguas para todo el tema de la declamación, de los oradores, ¿no? De cómo estructurar un discurso. Pues en una de sus obras describe cómo él ve a los oradores temblar y palidecer antes de hacer su discurso. Pero bueno, en Roma y en Grecia el hablar en público era muy importante para las clases altas, ¿no? Para poder influenciar. Lo que os comentaba antes de que hoy en día yo considero que hablar en público, el miedo escénico no nos ayuda como nos podría haber ayudado en otra época y en realidad son todo desventajas. Y aquí pongo el ejemplo de Steve Jobs, por ejemplo, porque Steve Jobs hacía esas super presentaciones, no sé si habéis leído algo sobre él o consumís sus productos, pero trabajaba muchísimo en las presentaciones que hacía y además es también un ejemplo de que el fracaso hoy no significa fracaso mañana, porque Steve Jobs, como es conocido, le echaron de su compañía. Y luego le readmitieron otra vez y fue cuando ya fue el auténtico boom de Apple, ¿no? Pero hay otro ejemplo que me viene a la mente, que me llama la atención, que es el de Winston Churchill, el primer ministro británico, que comenzó su carrera política prácticamente siendo desahuciado porque decían que era un paranoico porque él consideraba que Gran Bretaña estaba siempre siendo atacada o había enemigos por todas partes. Pero estuvo a punto de terminar su carrera, pero llegó un momento en el que surgieron los nazis y de verdad había una amenaza. Y el único líder que estaba capacitado, mentalizado para enfrentarse a eso era Churchill. Entonces, el fracaso del principio no fue fracaso al final. Vale, ahora pasamos a la parte de neurociencia. Os decía, el cerebro busca errores. ¿Y por qué busca errores? Porque si vais a cometer un error que os va a salir caro, entonces es mejor encontrarlo y corregirlo a tiempo.
Entonces, el cerebro está capacitado para recibir más señales de error que de acierto. El problema es que se estresa luego por eso, ¿no? Si son demasiados errores. Otro problema es que el cerebro es un órgano predictor. A ver cómo... Vamos a ver un pequeño juego para que veáis esto. Predictor quiere decir que primero aprende algo y luego empieza a pensar en qué momento va a suceder eso. De tal manera que si vosotros tenéis una pequeña experiencia de miedo escénico, la primera vez que lo hacéis, la siguiente vez vais a ir pensando, esto es igual que la anterior vez, entonces lo más probable es que pase lo mismo. Si eso se va repitiendo, llegará un momento en el que para vosotros actuar en público sea igual a miedo escénico. Simplemente porque ya el cerebro ha decidido que va a ser así. Es así de automático. Entonces vamos a ver un ejemplo de predicción. Levantad la mano los que no tengáis ni la menor idea de lo que es esto. Vale, prácticamente todos. Prácticamente todos, muy bien. Entonces ahora os voy a enseñar la solución de este dibujo. Atención. Ahora está claro, ¿no? Ahora está claro. Y ahora lo volvéis a mirar y que levante la mano el que no sea capaz de ver este dibujo. Ahora no podéis evitar verlo. Claro. Claro, eso es porque el cerebro reconoce la figura, porque la conoce de antes, sabe que es un hombre con un sombrero en un caballo, y entonces al volver a verlo ya es imposible no verlo. Y eso es lo que está prediciendo el cerebro todo el tiempo. Cuando, por ejemplo, lo que es una sorpresa. Si vosotros veis a una persona en vuestro barrio o cerca de vuestra casa que no vive por allí, que vive en Madrid, por ejemplo, y lo veis de repente, no os llevéis una sorpresa, porque el cerebro no predice que vaya a estar ahí, ¿no? Entonces, de lo que se trata, a partir de aquí, es que el cerebro, cuando va a hacer un concierto, no diga, esto va a ser una experiencia negativa. Entonces hay que intentar ir corrigiendo eso. Aquí os pongo, esto son dos formas de estrés, porque os digo que el cerebro se estresa, pero el estrés, como muchas otras cosas, no es siempre malo. El estrés es cuando nosotros tenemos energía para... pasa algo, cualquier cosa. Nosotros, por ejemplo... hemos tenido que cambiar de ordenador antes de empezar la presentación. Bueno, pues hemos tenido el suficiente estrés como para hacerlo. Ese estrés positivo se llama eustrés y la diferencia que hay entre el estrés positivo y el estrés negativo es que los componentes neuroquímicos, aquí os he puesto solo 3, que yo creo que son los más conocidos, lo que hacen es estar en más cantidad y durante más tiempo en el estrés negativo. O sea, lo que se llama estrés crónico, ¿no? Entonces, el estrés es necesario para actuar, pero cuando estáis activados constantemente es cuando ya se empieza a hacer daño, por múltiples motivos que no vamos a entrar. Vale, entonces, ¿cómo se solucionan todos estos problemas? Pues conociendo cómo funciona el cerebro, ni más ni menos. Y hoy en día se sabe bastante, ¿no? Y aquí tengo esta frase de la película Apolo 13, que la he cogido de un libro de un neurocientífico con el que hice una entrevista, que tiene un libro que luego os voy a poner en la bibliografía final. Esta frase se refiere a este transbordador Apolo 13, que tiene una avería, y entonces, para conseguir llevarlo de vuelta a la Tierra, el protagonista de la película, que es una persona real, dice, no me importa para qué fue diseñado, sino lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, a nosotros ahora mismo, yo os he dicho que el cerebro está predispuesto a tener miedo escénico, pero lo que nos importa es si con esas herramientas y mecanismos que tiene el cerebro se pueden movilizar de otra manera, de tal manera que salgamos nosotros beneficiados, no perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, os explico. La neurociencia pues es un conjunto de disciplinas y es muy interesante el objetivo que tiene porque es entender cómo trabajan las diversas partes, porque nosotros somos un conjunto de partes que muchas veces están contradiciendo unas a otras. Pues, por ejemplo, cuando queremos hacer una cosa, pero por otro lado no queremos hacerla, ¿no? Entonces, es muy interesante que haya una ciencia que realmente estudie ese tipo de cosas y cómo eso influye además en lo que pensamos, en las emociones y luego en la repercusión además a nivel corporal. La neurociencia se basa, las soluciones que ofrece se basan sobre todo en una cualidad que se llama plasticidad neuronal, que es algo que hasta hace relativamente poco, 30 años, no se conocía y cambia mucho el panorama, porque por lo visto hace décadas la gente pensaba que a partir de una determinada edad ya no podíamos aprender y entonces la gente pues tendía, pues no voy a aprender un idioma porque no puedo, no voy a aprender a tocar un instrumento porque no puedo. Ahora se sabe que eso no es verdad, lo que sí es verdad es que la plasticidad va decreciendo, pero nunca llega a ser cero, ¿no?
O sea, tiene mucha más plasticidad neuronal pues un niño de 8, 9, 10 años que una persona de 30, 40. Y luego también está el asunto de los neurotransmisores, la liberación de neurotransmisores a voluntad. Esto es muy interesante porque antes en la tabla del estrés aparecía la dopamina, que es un neurotransmisor que ahora está súper de moda, porque la dopamina interviene en procesos de motivación. Entonces, si os queréis sentir motivados, podéis hacer un proceso voluntario para liberar dopamina. Y eso es muy interesante. Luego, si la plasticidad neuronal, os digo lo que es, no es que crezcan más neuronas, es que con las que ya tenéis se reconectan. Si algo no funciona, pues decís, voy a someterme a esta disciplina, voy a seguir este método, y las neuronas se van a reorganizar para hacer lo que vosotros estáis aprendiendo. O sea, aprovechando ya lo que tenéis, no nada nuevo. Y luego, si conseguís integrar esto de la plasticidad neuronal, o sea, salís de aquí convencidos de que podéis modificar vuestros hábitos cuando queráis, aunque lleve tiempo, automáticamente entráis en la categoría de mentalidad de crecimiento, que es una mentalidad que tienen las personas que consideran que siempre se puede aprender más, podéis cambiar de hábitos, podéis superar obstáculos, y en general estas personas tienen más sensación de libertad, control vital y capacidad de logro. ¿Vale? Lo cual está muy bien. Y eso todo surge de entender que el cambio es posible. Luego, esto es muy interesante, el umbral OK, estado de satisfacción con una habilidad en el estado en el que se deja de aprender. Y esto ocurre en muchísimas cosas. Pues aquí os he puesto unos ejemplos como cocinar, conducir, capacidades físicas, fuerza, elasticidad. Por ejemplo, ¿quién de la gente que cocina aquí cada año intenta conocer recetas nuevas de cocina? Bueno, hay gente que sí. ¿Quién pregunta siempre si está buena la comida con la intención de que la vez siguiente esté más buena todavía? Vale. Ese tipo de cosas. ¿Quién intenta hacer mejor conducción más segura, más ecológica, más ahorrando combustible? Ese tipo de cosas. O cuando alguien ve que va perdiendo elasticidad con los años, ¿quién se dedica a compensar eso, no? Entonces, hay muchísimas cosas que no compensamos, ese es el umbral OK, pero ¿qué pasa? La neuroplasticidad se activa con práctica y esfuerzo, no puede no haber esfuerzo. Entonces, práctica puede haber, como lo que os estoy diciendo, ¿no? Todo el mundo conduce, todo el mundo camina, todo el mundo se dobla un poco, pero tiene que haber un poco de esfuerzo, si no, no funciona la neuroplasticidad. Entonces, yo lo que os propongo aquí es por qué no superar vuestro umbral OK respecto al miedo escénico, ¿no? Con un poco de práctica y esfuerzo. Vale, entonces yo he creado un método, que además os pongo aquí ya que, vamos, os lo podéis descargar, lo podéis escuchar en YouTube si queréis, en mi web, o como queráis. Podéis acceder de múltiples maneras. Y este método incluye todo lo que os he estado hablando. O sea, incluye básicamente reducir estrés y cambiar ideas para que esas ideas nos perjudiquen. Entonces ahora vamos a ver uno por uno los puntos. La relajación es probablemente el punto más importante porque os va a quitar estrés si tenéis estrés en general o si tenéis estrés puntual por alguna actividad. Porque recordad, si tenéis estrés en general, cualquier cosa os va a resultar muy difícil, y si tenéis estrés puntual porque tengáis algún tipo de trauma o algo que os intimide mucho, vais a tener que utilizar este tipo de técnicas para ese momento. Activar el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso se divide en dos, básicamente, sistema nervioso simpático, que es muy fácil de recordar que simpático no significa lo que parece. Simpático es el que se activa cuando tenemos mucho estrés. Y el parasimpático es el que se activa cuando no tenemos estrés, necesitamos descansar, necesitamos hacer la digestión y necesitamos tener la mente tranquila. Hay muchas técnicas y yo os propongo aquí, os voy a proponer dos. Una es la respiración consciente, que no la he puesto aquí, y la vamos a hacer aquí un momento, solo un minuto. La respiración consciente es algo tan sumamente simple que la gente duda que funcione. Es simplemente prestar atención a la respiración. Y si prestáis atención, al cabo de un minuto, depende de la gente y de la práctica que tengáis, vais a notar que la respiración se va parando. Entonces, cuando la respiración se va parando, es una señal para el sistema nervioso de que no hay ningún peligro. Entonces, eso alivia muchísimo el estrés. Y simplemente es eso. Vamos a hacerlo un minuto. A ver, voy a cronometrar aquí. Venga, simplemente prestar atención a la respiración.
Vale, ¿notáis algo? ¿A alguien le cuesta concentrarse? No, vale, bien, muy bien. Ahora, la otra técnica, que es esta de aquí, NSDR, que en realidad es un conjunto de técnicas del yoga, pero que los científicos, viendo que funcionaban, le cambiaron el nombre para que fuera más aceptable, ¿vale? Entonces es Non-Sleep Deep Rest, o sea, que esto es descanso profundo sin sueño. Y aquí tenéis un vídeo, si funciona. Vamos a hacer la primera fase, ¿vale? Os va a ir guiando el vídeo y es una especie de relajación. Entonces, bueno, os va a ir guiando el vídeo. A ver si funciona. Te doy la bienvenida a este protocolo de descanso profundo sin sueño con una duración de 10 minutos. El descanso profundo sin sueño es una herramienta poderosa que te permite controlar el estado de relajación de tu sistema nervioso y tu estado mental en general. Puede restaurar el vigor mental y físico y es muy fácil de hacer en cualquier momento del día o de la noche. Harás este protocolo sentado o acostado. Así que si no estás sentado o acostado aún, por favor, hazlo ahora. También cerrarás los ojos. Así que si aún no lo has hecho, por favor, ciérralos ahora. A lo largo de este protocolo, respirarás normalmente a menos que se te indique lo contrario. Uno de los patrones de respiración que se te pedirá que hagas es inhalar profundamente, idealmente por la nariz. Pero si no puedes hacerlo por la nariz, inhala por la boca. Pruébalo ahora. Inhala profundamente por la nariz y luego exhala todo el aire por la boca. Hagámoslo de nuevo. Inhala profundamente por la nariz y luego exhala completamente por la boca. Y mientras exhalas, frunce los labios ligeramente, como si bebieses a través de una pajita pequeña. Repitamos lo mismo 2 veces más. Inhala profundamente por la nariz y luego exhala completamente con los labios ligeramente fruncidos. Una vez más, inhala profundamente por la nariz y luego exhala completamente con los labios ligeramente fruncidos. Respirar de esa manera ralentiza tu ritmo cardíaco y relaja tu sistema nervioso. Puedes volver a respirar normalmente. Ahora imagina que estás de pie mirando tu propio cuerpo, que está sentado o acostado, e imagina que sostienes una linterna o un foco y lo diriges hacia tus pies. Concentra tu atención en lo que sea que estén sintiendo tus pies. Podría ser hormigueo o entumecimiento o cualquier otra sensación. No importa. Ahora, imagina que expandes el foco para incluir tus espinillas, tus muslos, hasta llegar a la cintura. Con toda tu mitad inferior iluminada dentro del haz de luz de ese foco, inhala profundamente por la nariz o por la boca. Y luego exhala completamente
con los labios ligeramente fruncidos, hasta que tus pulmones estén vacíos. Y mientras exhalas, imagina que tu mitad inferior se hunde unos centímetros en la superficie con la que estás en contacto. Bueno, hasta aquí sería la primera fase. Esto duraría 10 minutos. Pues muy bien, pasamos a lo siguiente. La recategorización, que esto es otro término de psicología. Aquí de lo que se trata es, otra vez, de lograr la relajación, y la recategorización es algo en realidad muy simple. Por ejemplo, un cuchillo es un cubierto, ¿no? Pero también es un arma. Un coche es un vehículo, pero también podría ser un objeto de exposición en un museo. Entonces, la recategorización significa que muchas veces nosotros podemos cambiar la categoría, o sea, el tipo de actividad que queremos hacer que nos provoca el miedo escénico, cambiarlo a algo más atractivo para nosotros. Concretamente, realzando los aspectos positivos y minimizando los aspectos negativos. Siempre que se pueda, por supuesto. Entonces, yo os he puesto aquí un par de ejemplos. Esto, por ejemplo, es algo que se podría decir de una charla. No quiero hacer una charla porque tengo que prepararla, porque estoy cansado, necesito descansar, porque puede ser que diga cosas que no estén bien o a la gente no le gusten, etcétera, etcétera. Pero luego veo los aspectos positivos, que aquí están un poco desordenados, y también puedo neutralizar las excusas, como por ejemplo, soy tímido, pero una persona puede ser tímida, pero no siempre. Entonces, puede ser una excusa, soy tímido. Por ejemplo, hago una charla, pero la gente no me hace caso. Pero sabemos perfectamente que la gente no hace caso a todo lo que oye, entonces no tiene sentido esperar que me vayan a hacer caso a mí. Ese tipo de razonamientos, si los hacéis y os los creéis de verdad, porque tienen lógica, entonces eso relaja, porque ya no es una actividad estresante y molesta. Antes os dije que se necesita esfuerzo para activar la plasticidad neuronal, y la gente no quiere oír hablar de esfuerzo. Bueno, también hay que matizar que cuando se habla de esfuerzo, no quiere decir un esfuerzo excesivo ni algo como si uno se hiciera de repente un esclavo del esfuerzo. Es simplemente algo que nos cuesta un poquito. Es esa barrera, ¿no? Si todo es cómodo, no hay esfuerzo. Tiene que haber un poco de fricción. Entonces, por ejemplo, el esfuerzo, pues la gente diría, no, yo no hago nada que sea desagradable porque no, porque yo solo hago cosas agradables, y si hago algo desagradable es perder el tiempo. Sin embargo, otra persona diría, no, yo quiero esforzarme porque es la única manera de mejorar en lo que sea. Cualquiera de las cosas que vimos antes, como conducir, etcétera, en el trabajo. Y además el esfuerzo tiene la contrapartida de que necesita descanso. Es decir, la persona que se esfuerza tiene que saber que necesita descansar para poder luego tener los beneficios de aquello que ha estado trabajando duramente, ¿no? Mientras que la persona que simplemente se deja llevar no valora realmente el beneficio del descanso. Luego, la inoculación de estrés es algo parecido a cómo funcionan las vacunas. Las vacunas es introducirse una dosis mínima de un patógeno para que el cuerpo desarrolle los anticuerpos, pero sin llegar a ser una dosis letal, por supuesto. Entonces, la tolerancia al estrés es eso mismo, lo que pasa que con actividades. Entonces, hay una serie de actividades, mismamente, cuando hacéis ejercicio físico, los que lo hagáis, pues un ejercicio muy intenso, eso es un estrés para el cuerpo. Y entonces, veis que si vais a andar en bicicleta, pues el primer día cuesta mucho, el segundo también, el tercer día notáis una pequeña mejora, etcétera, etcétera. Y eso es que el cuerpo se está acostumbrando a ese estrés. Mismamente, los simulacros que podáis hacer si tenéis reuniones o conciertos o cualquier ensayo de eso, es ya una pequeña exposición al estrés, ¿no? Y eso cuenta como exposición al estrés, como inoculación de estrés. La técnica que yo propongo aquí no la vamos a hacer porque es una técnica un poco que no es el momento de hacerla. No sé si conocéis a Wim Hof. Wim Hof es conocido como el hombre de hielo. Es un hombre que tiene varios récords mundiales relacionados con exposición al frío y otros un poco extraños realmente, que bueno, es por batir récords, ¿no? Pero es un hombre que tiene la capacidad de estar, como está ahí, metido en cubitos de hielo y aguantar durante pues, más de una hora sin alterar la temperatura de su cuerpo. Lo hace con una combinación de respiración y también una técnica de mindfulness que tiene él, que no he profundizado en ella. El caso es que la respiración que tiene
es una respiración muy buena que consiste en, por un lado, hiperventilar y por otro lado, lo contrario, que es apnea voluntaria. Y esa respiración tiene una cantidad tremenda de beneficios para la salud, desarrolla el sistema inmunológico, reduce la inflamación, libera opioides naturales que, si tenéis dolores, los opioides naturales son como medicamentos contra el dolor, pero naturales. O sea, es una pasada. Yo esto lo hago empecé a hacerlo en diciembre del año pasado y dejé de hacerlo un poco en verano. Se ve que al dejar de dar clases como que ya no necesito tanto. Pero es una pasada. Y además aumenta la capacidad cardiovascular increíble. O sea, podría contar anécdotas, pero no tenemos tiempo. Pero esto es un chollo, ¿eh? Es gratis, es un chollo. Y ahí lo tenéis. Es simplemente inhalar mucho oxígeno, luego retenerlo y luego volver a empezar. Y normalmente se hacen 3 ciclos. Vale, los retos. Los retos se puede ver como otra exposición al estrés. Son pequeñas cosas molestas que os encontráis todos durante vuestro día, pero simplemente vosotros lo categorizáis normalmente como algo que simplemente es una molestia, que es un rollo y hay que hacerlo, y si puedo no hacerlo hoy, mejor. Sin embargo, eso os hace más tolerantes al estrés y además activa el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es otro circuito del cerebro, también que hemos heredado, que se activa cuando tenemos en mente algo que nosotros consideramos una recompensa, porque eso es subjetivo también. Imaginaos, si os van a dar un bonus en el trabajo por hacer algo, entonces esa sensación de decir voy a ir a por el bonus, es una recompensa que estáis anticipando, porque el bonus no os lo han dado. Entonces es el sistema de recompensa. Si vosotros hacéis estos pequeños retos, vais a notar como cada vez decís, esto antes me costaba tanto hacer esto, ahora me parece una chorrada, pues voy a por lo siguiente, y voy a por lo siguiente. Y vais avanzando con el objetivo, en este caso, de superar el miedo escénico si es vuestro problema. Entonces, lo que he destacado ahí es dificultad igual a reto. Cualquier cosa que os parezca difícil, no tiene que ser nada concreto. Es algo que os parezca difícil a vosotros. Y luego, según vayáis superándolo, serán cosas diferentes. Aquí tenéis ejemplos. Recados que se pueden posponer. Asuntos incómodos. Pues imaginaos que os han cobrado un recibo que no os tenían que cobrar y tenéis que llamar. Qué rollo, ¿no? Pero ahora resulta que os sirve para mejorar vuestra plasticidad neuronal. Si, por ejemplo, los vecinos hacen demasiado ruido y decís, no les voy a decir nada, no quiero problemas, pues igual ahora, a partir de ahora decís, bueno, pues sí, voy a decirles algo. Ese tipo de cosas, ¿no? Aquí el último punto que digo, disminuir algo a lo que estamos enganchados, como fugar, beber o trasnochar. Fijaos en que digo disminuir. O sea, no tiene que ser renunciar a ello, dejar de hacerlo, no. Es un pequeño esfuerzo que hacéis. Vale, la preparación es evidente. La preparación es dentro de lo que vosotros hagáis, de cara al público, pues consiste en ser aptos para hacer eso. O sea, ni más ni menos. Y tiene que ver, sobre todo, desde mi punto de vista, con la gestión del tiempo. Y si es algo que os proponen, ser capaces de decidir si lo podéis hacer o no. Porque hay veces que realmente es una tentación, porque por lo que sea, por el bonus, ¿no? Os dicen el bonus, pero realmente no hay tiempo. Entonces, la preparación tiene que ver con ese tipo de gestión del tiempo. Evidentemente, si vosotros os sentís muy preparados, vais a estar mucho más tranquilos. Una cosa que hemos hablado ya. Y la técnica para la preparación es específica de cada habilidad. Yo ahí no entro, pero vamos, lo que os decía, ¿no? Y dentro de la preparación está también el realizar simulacros, que hablábamos antes, que eso también era una manera de inocular estrés y digamos que todo se va combinando. La exposición progresiva es como los retos, pero dentro ya de la especialidad vuestra. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero hacer un concierto este año en la escuela de música, pues entonces tendré que tocar delante de mis hijos y luego de mis hermanos, y luego ya voy juntando un poco más a la familia en Navidad, etcétera, etcétera, y luego le pido al profesor que me escuche el alumno siguiente. ¿Entendéis, no? Y progresivamente os vais sintiendo mejor, combinándolo con lo demás. Porque si fuera solo esto, pues seguro que funciona, pero no está garantizado 100%. Y lo que os digo, comenzar con menos tiempo y menos público. Es decir, primero tocáis 10 segundos y luego, si tenéis alguna canción más larga, pues más, para que veáis que el trago no es para tanto, ¿no? Vale, y aquí se acaban las 6 técnicas. Pero
hay otro problema más, esto es la primera vez que lo cuento en una charla, que es que al cerebro encima no le gustan los cambios. Por lo que habíamos hablado ya, de que el cerebro se dedica a predecir, y si hay cambios, no va a predecir bien, porque por eso este refrán, ¿no? Que parece que no tiene sentido, pero sí lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro quiere predecir en base a lo conocido. Si de repente me cambias lo que es lo conocido, ya no puedo predecir, entonces me siento mal. Los cambios activan la misma respuesta que una amenaza. Entonces, os vais a sentir mal también con los cambios. Esto de los cambios me refiero a la hora de adaptar las técnicas. Eso es lo que quiere decir los cambios, ¿vale? Porque si vosotros, por ejemplo, no hacéis ejercicio, no os gusta la idea de la incomodidad o de la incomodidad controlada, y este tipo o no os gustan los ejercicios de relajación, lo que sea. Entonces, aun teniendo la solución, no la vais a poner en práctica porque no os gustan los cambios, y yo lo entiendo. Es por esto, por lo que viene este punto. Luego, si tenéis una serie de ideas ya fijadas, pues los cambios las pueden, desafiar. Pensabais que iba a ocurrir esto y de repente hay un cambio que no me puedo creer que haya ocurrido esto. Y entonces eso también os va a hacer sentir mal. Tampoco vais a poder saber si vais a recibir una recompensa. Porque claro, si no podéis anticipar bien el futuro, tampoco podéis anticipar las recompensas. Y luego, imaginaos que estáis en una tribu de estas que os comentaba antes, donde prácticamente no habéis recorrido ni 2 kilómetros más allá de vuestro núcleo, y alguien propone ir allí porque hay una sequía o por el clima. Siempre la gente tendería a decir que no vaya a ser que vayamos a un sitio como lo desconocemos, que sea peor que donde estamos. Entonces es el problema que hay con los cambios. Pero el método ya lo tiene todo previsto, porque ahí tenéis, la preferencia del cerebro por predecir se soluciona con la introducción gradual del cambio. Eso en el método lo llamo principio de progresión. Es una cosa que no hemos hablado, pero que simplemente significa que todo va poco a poco, que es lo mismo que introducción gradual del cambio. La respuesta del estrés, pues se soluciona con técnicas de relajación. Tenéis la relajación, la recategorización y la preparación. La disonancia cognitiva, que es cuando una idea no es lo que vosotros creíais y os choca, es lo mismo que la recategorización. Es decir, la recategorización es el clásico ejemplo del vaso medio lleno, medio vacío. ¿Cómo lo queréis ver y qué os beneficia más, ¿no? Luego, ¿cómo procesar la incertidumbre y las recompensas? Pues yendo poco a poco, vais a tener las recompensas más a la vista. Los retos os dan recompensas rápidas porque son retos sencillos, y la exposición progresiva es como los retos, lo que pasa que dentro de vuestro campo también os da recompensas más rápidas. Y la tendencia a evitar lo desconocido, pues simplemente yendo poco a poco. Bueno, son las mismas técnicas otra vez. Como veis, en realidad se reduce a un par de conceptos. Y luego, a partir de aquí, las técnicas, yo no esperaría a que tengáis algo, porque las técnicas hay que conocerlas primero. Imaginaos que tenéis algo dentro de una semana. Pues claro, si no habéis hecho nunca, pongamos, Wim Hof, pues quizá os lleve unos días de adaptación y no saquéis todo el provecho que podéis sacar. Si no estáis acostumbrados a seguir vuestra respiración, si os empezáis a estresar, la concentración no va a funcionar. Entonces, la respiración tampoco vais a poder seguirla y no va a tener el efecto. Entonces, lo ideal es aprenderlo todo antes y saber que funciona. Porque eso, además, es un refuerzo. Si yo sé que la respiración lenta a mí me funciona, pues voy a tener menos estrés porque ya sé que tengo una herramienta que funciona. Nada, eso nada. Y preguntarnos también qué es lo que más necesitamos real, por dónde empezar. Porque puede haber gente que no tenga un estrés grande, pero eventos puntuales sí le perturban, y entonces necesitan quizá hacer mejor recategorización, más aprender una técnica para aliviar estrés rápidamente Por ejemplo, la respiración lenta la podéis hacer en cualquier parte porque no se nota. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, la estáis haciendo y a la vez pensáis que lo que vais a hacer tiene mucho sentido porque es vuestro trabajo, porque ganáis dinero, porque estáis contribuyendo a que funcione mejor la empresa, el ayuntamiento, lo que sea, y entonces os vais a sentir mejor. Con la práctica, por supuesto. Eso es lo que quería decir. La mayoría de las técnicas las podéis hacer en cualquier parte. La preparación no tanto porque necesitaréis materiales o
algo específico de lo que vosotros... Imaginaos, por ejemplo, que sois competidores de, yo qué sé, de algún tipo de deporte así un poco aparatoso, pues no vais a poder prepararos en cualquier parte, evidentemente, vais a necesitar equipamiento. Y lo que está claro es que la inoculación de estrés no la podéis hacer en cualquier sitio, porque siempre va a llevar algún tipo de riesgo. Por ejemplo, la respiración que os comentaba antes de Wim Hof no se puede hacer en cualquier parte, tiene que ser como mínimo sentado, por ejemplo. Y la exposición progresiva tampoco se puede hacer en cualquier parte porque es algo dentro de vuestra área. Entonces, si no estáis en vuestra área de vacaciones, no vais a poder exponeros progresivamente. Es lógica, ¿no? La conclusión es que el miedo escénico está ahí, lo hemos heredado. Estos mecanismos de protección se pueden equivocar cuando se les saca de contexto. De hecho, se equivocan. Hay unos psicólogos evolutivos que dicen que estamos formados por una serie de mecanismos tontos, lo llaman, porque reaccionan... Os voy a contar una anécdota, porque como hay niños, pues solo una. A los niños hay experimentos en los que se les pregunta a niños pequeños en grandes ciudades a qué le tienen más miedo. Y ellos siempre contestan a algún tipo de animal, a un león, una serpiente, cosas de ese estilo. Cuando realmente, estadísticamente, lo que le tendrían que tener más miedo serían los coches. Pero no es eso lo que le viene a la cabeza, ¿no? Entonces, es para que os deis cuenta, ¿no?, la inercia del pasado. Gracias a todo lo que se sabe hoy en día del cerebro, pues podemos, como dicen ahora para todo, hackear, ¿no?, los mecanismos y aprovecharlos para nosotros mismos. Y existen técnicas que algunas de ellas son las que os acabo de mostrar. Luego os dejo aquí esta bibliografía, que es alguno de los libros que manejo yo. Por ejemplo, el primer libro... el primer libro concretamente es bastante denso, pero merece la pena. Es donde, por ejemplo, desarrollo el concepto de recategorización. Y muchas más cosas. Del cerebro predictor también. En Educa tu cerebro, este libro es de donde saqué la frase del Apolo 13, pues tenéis el concepto de la mentalidad de crecimiento. Todo desarrollado. O sea, la plasticidad, cómo aprovechando la plasticidad podéis salir de todo tipo de dificultades. Y la vida secreta de la mente, por ejemplo, habla de muchísimas cosas realmente. Es de donde saqué el concepto del umbral OK. Y, si no me equivoco, bueno, aquí tenéis las redes sociales. Si queréis consumir material, si queréis preguntarme. Luego, en otro sitio tenéis mi web, omarnavarro.org, ahí la tenéis. Esto todo, por supuesto, es contenido gratuito. Y ya está. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna preguntita?